Buenas noches, doctor Víctor Urbizagastegui. Somos el grupo número 3, integrado por Bravo Álvarez Nicolás, Hilares Gavilán Joel, eh, Príncipe Solisor Gabriel, la que habla Flores Vargas Irene. Voy a hacer una pequeña introducción referente al noveno pleno casatorio civil, que aborda la importancia del otorgamiento de escritura pública en los contratos de compra-venta de bienes inmuebles. A través de este caso, la Corte Suprema establece criterios sobre la exigibilidad judicial de la formalización de los actos jurídicos, garantizando su seguridad jurídica y la correcta inscripción del derecho de propiedad en los registros públicos. En el caso del noveno pleno casatorio civil se origina en un contrato privado de compra-venta de inmueble. El comprador cumplió con el pago de precio. Sin embargo, el vendedor se negó a otorgarle la escritura pública para formalizar la transferencia. Ante esta situación, el comprador interpone una demanda de otorgamiento de escritura pública con la finalidad de inscribir su derecho en los registros públicos. Por su parte, el demandado sostiene que la escritura pública no constituye un requisito de validez en el contrato. En primera instancia, la demanda es declarada fundada, decisión que posteriormente es impugnada hasta llegar a la Corte Suprema mediante recurso de casación. Debido a la existencia de criterios contradictorios, se convoca al noveno pleno casatorio civil como doctrina jurisprudencial. La Corte establece que el otorgamiento de escritura pública constituye una obligación de ser exigible judicialmente cuando existe un contrato válido. Si bien la escritura pública no es un requisito de validez, sí resulta necesaria para la formalización del acto y su inscripción registral. Continúa con el tema mi compañero. Acción del Pleno Casatorio. Bueno, el noveno Pleno Casatorio Civil surge para poder resolver criterios contradictorios sobre el proceso de otorgamiento de escrituras públicas. Algunos jueces lo entendían como un trámite meramente formal, mientras que otros consideraban necesario evaluar la validez de. Esta diversidad generaba inseguridad jurídica y riesgo de formalizar actos inválidos. La Corte Suprema estableció como doctrina vinculante que el juez puede controlar la validez del negocio jurídico, especialmente ante una nulidad, garantizando así uniformidad, coherencia y seguridad en las relaciones contractuales. Delimitación de la cuestión jurídica controvertida. Bueno, el problema central del noveno pleno casatorio civil fue definir si el juez, en un proceso de otorgamiento de escritura pública, debía limitarse a la formalización del acto jurídico, o también podía evaluar la validez. La Corte Suprema estableció que el juez no solo debe atender lo formal, sino también verificar la validez del negocio jurídico. Cuando existía nulidad manifiesta, con ello se buscó garantizar seguridad jurídica, evitar la inscripción de actos inválidos y unificar criterios judiciales para poder dar coherencia y previsibilidad a las decisiones. Por otra parte, tenemos las opiniones de los amici curiae. La participación de los amici curiae enriqueció el debate jurídico con dos posturas principales. Por un lado, algunos defendieron la seguridad jurídica, resaltando la necesidad de reglas claras, decisiones predecibles y protección de la confianza legítima de las partes. Por otro lado, otros plantearon una visión garantista, basada en principios constitucionales como el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y el principio de pro persona. En conjunto, sus aportes permitieron a la Corte Suprema evaluar las controversias desde perspectivas doctrinales y constitucionales, fortaleciendo así la legitimidad del criterio jurisprudencial adoptado. Doctor Víctor Manuel Urbizagastegui, tenga usted muy buenas tardes. Soy Nicolás Bravo Álvarez. En esta ocasión voy a continuar con la exposición sobre el análisis del noveno pleno casatorio. Con respecto a ello, que opinan algunos los grupos de amigos de la Corte y dan su opinión sobre este tema en el pleno casatorio civil, los amici curiae, aportando distintas perspectivas que enriquecieron el análisis de la Corte Suprema. Sus opiniones se pueden agrupar en cuatro enfoques principales. Seguridad jurídica, que indica que propusieron
priorizar reglas claras y decisiones previsibles para dar accesibilidad a las relaciones contractuales y evitar conflictos. Postura constitucional o garantista que señalaron que dicho civil debe interpretarse conforme a la Constitución, protegiendo los derechos fundamentales como el debido proceso y la tutela efectiva. Postura formalista, que en esta ocasión, que es la parte que me corresponde, dice, defendieron que los jueces deben limitarse a aplicar estrictamente la ley, pero respetando su literalidad y el principio de legalidad. Postura práctica o funcional, que las decisiones deben ser consideradas la realidad social, sus efectos económicos, buscando soluciones útiles y eficientes. Además a esto, los académicos y especialistas aportaron fundamentos técnicos sobre el tema, como la escritura pública y las formas del acto jurídico, fortaleciendo el precedente final. Los Ames y Curey permitieron un análisis más completo, ayudando a la Corte a emitir un criterio más sólido y equilibrado. Sobre el planteamiento del problema, el juez solo debe ordenar la formalización del contrato escritura o también puede evaluar su validez y para ello debe considerar los aspectos que son el contrato, la libertad de formas jurídicas. Dentro de ello se considera ad solemnitatem, ad probation. Luego tendríamos la escritura pública. Estos criterios del noveno casatorio de la Corte Suprema establece que el proceso ya no es solo formal. El juez sí puede evitar la validez del contrato, es decir, evaluar la validez del contrato. Puede incluso declarar nulidad manifiesta si el acto es inválido. El juez no solo formaliza documentos, sino que controla la legalidad del contrato, evitando que los actos inválidos se conviertan en escritura pública. Esto fortalece la seguridad jurídica y la coherencia del sistema judicial. Gracias. Hola, soy Joel Ervin Hilares. En esta ocasión voy a exponer sobre el análisis del caso y decisión de la Sala Suprema. Resulta que en un contrato de compra-venta privada de un terreno solamente participó uno de los cónyuges que era propietario. O sea, este terreno pertenecía a una sociedad de gananciales y uno de los cónyuges no participó en ese contrato. Los compradores fueron a demandar y en primera y segunda instancia declararon ¿no? Improcedente las demandas. ¿Y qué surgió? Los demandantes dijeron que el juez solamente se puede limitar a ordenar solamente la escritura pública y no a revisar el fondo de un contrato. Entonces, la escritura pública puede exigirse judicialmente cuando existe un contrato válido, hay obligación pendiente de formalización. El contrato privado produce efectos jurídicos obligatorios aún sin escritura. Pero la escritura pública permite que la inscripción registral y la seguridad jurídica frente a terceros. ¿Y qué se resolvió en este pleno casatorio? El control judicial de validez. ¿Qué quiere decir? Que el juez puede rechazar el otorgamiento de escritura pública cuando existen vicios de acto jurídico, que en este caso hubo, que no participó uno de los cónyuges, falta de consentimiento, ¿no? O manifestación de voluntad de uno de los cónyuges, cuando es un objeto ilícito, tampoco el juez podría ordenar el otorgamiento de una escritura, o el incumplimiento de formalidades, ¿no? Ab solemnitatem. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, ¿no? Que en una donación no podría hacerse por un contrato privado, sí o sí debe llevarse bajo escritura pública. El fundamento de la Corte Suprema, ¿qué fue?
fue el proceso, no es solo formalización documental. El juez puede analizar validez del contrato, eficacia del negocio jurídico y existencia de nulidad manifiesta, que en este caso se presenta ¿no? que existe una nulidad manifiesta, ya que uno de los cónyuges no participa en el contrato de compra y venta privada. Y la decisión del noveno pleno casatorio civil fue que los jueces tienen la obligación de revisar la legalidad de todos estos contratos antes de resolver, ¿no? Validez del contrato, eficacia del negocio jurídico, ¿no? O la existencia de una nulidad manifiesta. La obligación de otorgar escritura pública nace de un contrato válido. Se establece como doctrina vinculante que el juez puede ejercer control de legalidad, ¿no? Y la finalidad, que es evitar formalizar actos inválidos y también fortalecer la seguridad jurídica y uniformidad jurisprudencial, ¿no? Tanto para los jueces como para los abogados litigantes. Las conclusiones de nuestro grupo fue el control judicial de la validez del acto jurídico, que el juez puede verificar la validez del negocio jurídico en el proceso de otorgamiento de escritura pública. La controversia surgió por el incumplimiento de formalidades en la disposición de bienes sociales. Era necesario acreditar la voluntad de ambos cónyuges respecto al inmueble transferido. Naturaleza del proceso de otorgamiento de escritura pública. La Corte Suprema precisó que este proceso no solo es un trámite formal. Debe analizarse la validez del contrato y la legitimidad de la transferencia. El precedente fortalece la seguridad jurídica y evita formalizar actos inválidos. Como tercera conclusión, tenemos la importancia de las formalidades legales. La falta de participación de uno de los cónyuges, ¿no?, generó dudas sobre la validez del contrato. Se debió verificar previamente la situación registral del inmueble. El caso demuestra la importancia del cumplimiento de las normas del Código Civil, seguridad jurídica y buena fe procesal. El noveno pleno casatorio fortalece la seguridad jurídica. El demandante debía acreditar los requisitos del artículo 140 del Código Civil. Las partes debieron actuar con buena fe y lealtad procesal. Y como recomendaciones tenemos el primero, ¿no?, el asesoramiento legal previo. Contar con una orientación antes de comprar un terreno, ¿no? Verificar si su situación registral o legal del inmueble. Evitar futuros conflictos judiciales. Como 2, formalización oportuna del contrato, ¿no? Hay que hacerlo ante un notario, bajo una escritura pública y registrarlo. Y 3, actuación basada de buena fe y transparencia. Los compradores y vendedores deben actuar con responsabilidad, mantener transparencia durante el contrato y el proceso judicial. Y como cuarta recomendación tenemos la capacitación de operadores jurídicos, fortalecer, ¿no?, la formación de jueces y abogados sobre el noveno pleno casatorio civil, garantizar interpretaciones uniformes del precedente vinculante y evitar decisiones contradictorias en los procesos judiciales. Muchas gracias por su atención.